Sí son unas elecciones especialmente importantes estas, Eduardo. No son como todas las anteriores. Y explicaremos por qué. Hasta ahora las elecciones europeas han sido un poco la cenicienta, ¿no?, de las elecciones en España, como unas elecciones de segundo nivel, porque se elegía un parlamento que la gente entendía, los ciudadanos entendían que era un parlamento que no tenía poder y que además estaba alejado, Bruselas. Pero ya no es así. Estas elecciones son distintas a las anteriores y es nuestra obligación explicarle a los ciudadanos que esto es así, que son importantes y son distintas. Son distintas y son importantes porque lo que se elige y lo que se decide es importante para el futuro de nuestro país y de todos los países de la Unión Europea. Vamos a elegir un Parlamento reforzado, es decir, el Parlamento Europeo con mayor poder de los parlamentos europeos que hemos conocido hasta ahora. Un Parlamento con una capacidad de decisión que hasta ahora no había tenido, prácticamente en codecisión total con el Consejo. De ese Parlamento saldrá el presidente de la Comisión Europea, es decir, la cabeza del Ejecutivo de la Unión Europea. Ya no se podrá gobernar la Unión Europea sin una mayoría clara en el Parlamento Europeo. Y esto, por lo tanto, lo asemeja mucho más a un sistema democrático como los que conocemos en los Estados miembros. Yo digo que estas elecciones europeas hay que tomárselas como si fueran unas elecciones generales con 28 circunscripciones, entre las cuales está la circunscripción de España, que es una circunscripción muy grande, que aporta muchos votos y que tiene muchos escaños. Es decir, que España, en el conjunto de las 28 circunscripciones, es un país que pesa mucho. Digo que hay que tomárselas como unas europeas e insisto, para que luego no se me malinterprete, que no estoy diciendo que hay que hacer una campaña nacional. Estoy diciendo que hay que tomarse las elecciones europeas como si fueran unas elecciones generales en España, por la importancia de lo que vamos a decidir a partir de ahora. Además de que se elige algo diferente, un Parlamento con mucho más poder y la cabeza del Ejecutivo Europeo, además de eso, hay dos programas claramente distintos en esta ocasión. Y además de haber dos programas claramente distintos, hay una verdadera oportunidad de cambio en la política europea. Y esto tendría que hacer, si somos capaces de explicárselo a todo el mundo, tendría que hacer que la gente se adhiriera al proceso electoral, que la gente votara. Y en eso estamos. Lo primero que queremos combatir en esta campaña es la falsedad de que en Europa solo hay una política posible, sin ninguna alternativa ideológica. Esta es la primera de las afirmaciones que tenemos que hacer. En ningún caso está escrito que las cosas tengan que ser como son en este momento. Y la realidad demuestra clarísimamente que hay distintas opciones, ahora lo explicaré, y no solo eso, sino que en mi opinión la mayor parte de las decisiones que se han tomado en esta etapa, en estos últimos años, han sido decisiones claramente ideológicas y por lo tanto sí podemos trazar una diferencia ideológica entre las opciones que se abren para los ciudadanos y sí podemos demostrar que hay una manera distinta de gobernar la Unión Europea. Hay caminos distintos para la gestión de esta crisis, para el abordaje de la solución de la crisis y también para su salida. La crisis nació en Estados Unidos y Estados Unidos ha trabajado de una manera distinta a lo largo de esta crisis. El resultado de la política que ha seguido Barack Obama, de la política que se ha seguido en los Estados Unidos, da como resultado en este momento que Estados Unidos esté creciendo al 2% y que se hayan creado 8 millones de puestos de trabajo. Y que Europa esté estancada en la recesión, completamente asolada por el desempleo, asustadísima, llena de miedo por la posible deflación, empobrecida y fracturada. Los que han gobernado Europa podemos afirmarlo ahora. Es posible que hace unos años no fuera tan sencillo hacer esta afirmación, pero ahora sí podemos afirmar que los que han gobernado Europa estos últimos 5 años se equivocaron en el diagnóstico, se equivocaron en el tratamiento y se equivocaron en la dosis. Han hecho sufrir a la gente y además no han conseguido resolver la crisis económica. Hay una alternativa. Primero vamos a ver rápidamente qué ha hecho la derecha en estos años. La derecha que ha sido la hegemónica, porque esto también es una afirmación que hay que hacer. La derecha ha sido hegemónica en el Parlamento Europeo, la derecha ha sido hegemónica en la Comisión, ampliamente hegemónica, como nunca de hegemónica en la Comisión y, por supuesto, en el Consejo. ¿Qué ha hecho la derecha? Describo. Prioridad absoluta a la austeridad.
aunque haya sido a costa de asfixiar la economía y de impedir el crecimiento. Preeminencia de lo económico sobre lo social, total preeminencia. Eso ha generado mayor desigualdad, pero sobre todo ha impedido que nos dedicáramos a lo que era la prioridad, que era crear empleo. Ayudas masivas a los bancos y escasísimo control a la especulación financiera. Muchos países al borde del abismo y el euro a punto de desaparecer, en un momento dado a punto de desaparecer. Prevalencia del norte, prevalencia absoluta del norte, con Alemania a la cabeza. El sur sufriendo las decisiones que impone el norte. Para protegerse, el norte decidió que los sacrificios los tenía que hacer el sur. Con eso han roto la solidaridad, que era el pacto fundacional de la Unión Europea. Han dañado la unidad de Europa. Han sembrado populismos, nacionalismos, xenofobia y eurofobia. Y ese es el balance que podemos hacer hasta ahora. Yo tengo dos convicciones. La Unión Europea no será viable si se mantiene la actual fractura entre el norte y el sur. Y la segunda convicción que tengo es que los países del sur no van a seguir soportando esta situación. No pueden seguir soportando esta situación. Y además es que ese no era el proyecto. Nunca fue el proyecto. Por eso hay que cambiar. Por eso hay que cambiar el rumbo. Y yo digo que en el caso de España esto es urgente. Hay otros países que se pueden permitir el lujo de tardar un poco más. España no puede. O resolvemos ahora el cambio en la política económica de la Unión Europea, el cambio de orientación de la política europea, o España se va a quedar descolgada, desenganchada del tren del progreso para siempre. Corremos ese riesgo. Bueno, y por otro lado estaría la propuesta socialdemócrata, que esbozo muy rápidamente para poder entrar luego, como les decía, más en profundidad en las preguntas. Se trata, por decirlo de manera muy sencilla, de recuperar el espíritu del G20. ¿Recuerdan aquella reunión del G20 en la que se puso negro sobre blanco cuál tenía que ser la política de salida de la crisis? Equilibrar la lucha contra el déficit con estímulos al crecimiento. Regular y controlar los mercados financieros. Poner el empleo como prioridad, pero no solo como prioridad política, como prioridad en el presupuesto, presupuestaria. Acompañar los indicadores económicos de indicadores sociales. Dar soluciones más globales, una solidaridad mayor en el reparto de las cargas y una lucha contra el cambio climático que tenía el interés de ser una fuente de actividad y de empleo. Ese fue el camino del G20 y por alguna razón Europa lo abandonó, muy asustada después de la crisis de Grecia. Europa lo abandonó y se impuso el egoísmo alemán. Es verdad que durante los últimos 10 años la Unión Europea se ha ido escorando hacia un mayor peso en las decisiones del Consejo. Poco a poco los gobiernos han ido teniendo mayor capacidad de decisión que los otros organismos, las otras estructuras comunitarias. Más peso al Consejo y menos a la Comisión. Más peso al Consejo y menos al Parlamento. Y finalmente, tanto peso al Consejo que el país más poderoso dentro del Consejo es el que ha acabado tomando todas las decisiones. Y eso tampoco era el proyecto. Así que se impuso la tesis alemana, obsesionados siempre por la inflación y por no compartir en absoluto la deuda. Y el resultado es que tenemos una economía anémica y además sometida a una mayor dieta de adelgazamiento. Y tenemos sobre todo un sufrimiento generalizado en los ciudadanos de la Unión Europea, sobre todo en aquellos que son más vulnerables. Los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, las personas enfermas. La Unión Europea está haciendo sufrir a sus ciudadanos más vulnerables. No podemos arreglar todos los problemas. Algunos ya no se van a poder arreglar, pero cuanto antes empecemos, menos gente sufrirá. Y la otra afirmación que interesa en este foro es decir que esa política, el espíritu del G20, la política socialdemócrata, es la que le interesa a España. Tenemos la suerte, los socialistas, en esta campaña, de defender la política que le interesa a este país. Y eso lo sabe perfectamente la derecha española. En Europa hay desregulación social. Se fijan límites para el déficit presupuestario, pero no se fija ningún límite para el déficit social. Y Rajoy ha aprovechado esta situación para hacer lo que siempre quiso hacer: desmontar la educación y la sanidad públicas,
quitar derechos a los trabajadores, igualdad a las mujeres y libertad a los ciudadanos. Ese ha sido siempre el programa de la derecha española, aunque en las elecciones no suelen decirlo. En estas elecciones debemos contestar finalmente a dos grandes preguntas. La primera es ¿con qué política vamos a salir de esta crisis? ¿Con Merkel y la Troika o con la política de Obama, que consiste en estimular la economía, en incentivar el empleo, en cambiar al Banco Central, en comprometer al Banco Central con el empleo, con la salida de la crisis de los distintos Estados miembros, como pasó con Florida, que la Reserva Federal se hizo cargo de la crisis en Florida? Exactamente igual, ¿por qué no se hizo esto con Grecia, ¿no? Pues ese camino o el de Merkel y la Troika. Esta es una de las primeras preguntas a las que tenemos que contestar. Y la segunda, y aquí es donde viene la ideológica, aquí es donde viene la de fondo, es ¿qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos y nuestras hijas? ¿A qué vamos a renunciar? ¿O qué vamos a seguir defendiendo? Esta es la verdadera batalla ideológica. La derecha europea ha decidido que hay un modelo de competitividad para el sur, que es el de los salarios bajos, el de competir con la precariedad en la mano, con la precariedad de los trabajadores en la mano. Ese es el modelo de competitividad para el sur. Y luego hay un modelo de competitividad para el norte, que es el de la calidad. Así lo han repartido. Esto es injusto y es inviable. Y además es incompatible con la idea de Europa, completamente incompatible. La Unión Europea se basó siempre en 4 patas, 4 que son 5: paz, libertad, progreso y justicia social y solidaridad. Y hay que restablecer la solidaridad en la Unión Europea. Si no, no es el proyecto en el que todos hemos creído. Si no, no es el proyecto interesante, el proyecto competitivo, el proyecto ilusionante. No lo será más. El renacimiento de Europa vendrá de la mano de la solidaridad. Y la solidaridad solo vendrá de la mano de la socialdemocracia. Y solo así España conseguirá salir de esta crisis de una manera justa. Eso es lo que se decide el 25 de mayo. Es una decisión que tendrá efectos a lo largo de muchísimas décadas y para muchísimas generaciones de españoles y de europeos. Insisto en que para España es ahora o nunca. Y eso es lo que tenemos que tratar de llevar al espíritu, al ánimo, al convencimiento de nuestros ciudadanos. Y ahora, antes de pasar a las preguntas, les voy a pedir ayuda para dar un salto. Quiero saltar con ustedes una valla, una barrera, la barrera de la comunicación. Quiero saltar la barrera de la comunicación. Quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado el siglo XXI y Eduardo Zaplana para contarles al menos 15, rápidamente, 15 propuestas que estamos haciendo los socialdemócratas en Europa y en España. 15 propuestas que desgranamos en cada acto, en cada reunión, en cada entrevista. 15 propuestas de proyecto europeo, de 28 partidos socialistas a lo largo y ancho de la Unión Europea. 15 propuestas europeas, para que nadie pueda ya decir nunca más que no hablamos de Europa, que no tenemos un proyecto europeo y que no es verdad que haya un proyecto alternativo al de la derecha europea. Ayúdenme, por favor, a saltar la barrera de la comunicación. Primero, proponemos un pacto de progreso social, un plan Marshall que equilibre, que complete el pacto de estabilidad y crecimiento, un pacto que incluya un programa de inversiones, el refuerzo del diálogo social y el establecimiento de objetivos sociales en el marco del semestre europeo. Es decir, que no se mida solo el déficit presupuestario, que se mida también el déficit social, el déficit del empleo, el déficit que genera la pobreza, que se midan ambos déficits y que si hay una troika, por cierto muy poco europea, que mide el déficit presupuestario, que mide los programas de ajustes, que controla y que decide, que haya una troika social que también mida la pobreza infantil, la falta de empleo para los jóvenes, etcétera, etcétera. Primero eso, un pacto de progreso social. Propuesta socialdemócrata para las próximas elecciones europeas. Segunda, la Comisión Europea ha calculado, tras revisar los presupuestos de los Estados miembros, que podrían disponerse inmediatamente de hasta 80.000 millones de euros que podrían invertirse en políticas de crecimiento en el seno de la Unión Europea. Hágase, está en los papeles de la Comisión Europea. También defendemos una potente inversión en I+D+I para educación y formación. Es un proyecto dirigido fundamentalmente a la juventud, pero que también
facilitará el crecimiento. Proponemos trabajar para que el Banco Central Europeo convierta la creación de empleo en una de sus principales directrices de la política monetaria. Vamos a reclamar también la puesta en marcha de un sistema de mutualización de deuda. Para esto hay que buscar alianzas, no está hecho, pero estamos en ello. Propondremos aumentar el volumen total de los fondos del Banco Europeo de Inversiones para dirigirlo especialmente a las pymes europeas. Vamos a luchar sin tregua porque desaparezcan los paraísos fiscales de la Unión Europea. Vamos a combatir el fraude fiscal. No podemos permitir que 1 billón de euros se vaya todos los años por ese agujero negro. Vamos a defender el incremento de los presupuestos de la Unión. No se puede construir la Unión con un presupuesto raquítico. Y para eso vamos a buscar fuentes alternativas de financiación. No somos unos locos. Para eso, urgente puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras. Queremos una nueva política industrial. Queremos que nuestro PIB, que el PIB europeo, supere el 20% en política industrial para invertir además en los sectores estratégicos que tenemos que defender para competir con el resto del mundo. Queremos multiplicar por 3 la garantía de empleo juvenil para llevarla hasta los 21.000 millones de euros, que es la cantidad que la OIT, que la Organización Internacional de Trabajo, dice que es la cantidad mínima para poder crear de verdad empleo juvenil en la Unión Europea. Vamos a defender en el seno de la Unión Europea un marco europeo de salarios mínimos, para que los trabajadores tengan un salario digno y suficiente. Vamos a impulsar una directiva que garantice en toda Europa la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que hay una brecha intolerable entre los salarios de las mujeres y los salarios de los hombres. Vamos a defender que se multipliquen por 4 los recursos del Fondo Europeo contra la Pobreza, porque hay muchos más pobres en Europa que cuando diseñamos ese fondo. Vamos, en definitiva, a luchar por construir el pilar social que complete la unión económica y monetaria. Ese pilar que durante mucho tiempo la derecha ha bloqueado, que durante mucho tiempo no hemos podido desarrollar, ese pilar le falta a la Unión Europea. Y probablemente no sea tanto la Unión Europea que tenemos la que nos ha llevado a donde estamos. Probablemente sea la Unión Europea que no tenemos la que nos ha llevado a donde estamos. Estas son las propuestas. Ya nadie podrá decir que no las tenemos. Muchas gracias por su atención.